En mayor o menor grado, las mismas fuerzas que habían desgarrado el Sacro Imperio Romano existían en otros países. Para librarse de este destino, muchos estados adoptaron el absolutismo, encarnado en la Francia de Luis XIV, donde encontraría su realización suprema la búsqueda del orden del siglo XVII. Las artes, las ciencias, la filosofía y las costumbres contribuyeron cada una a formar la síntesis que transformó a cada una de ellas y cuyo marco para un nuevo estilo lo dio la monarquía absoluta del Rey Sol, quien fue un símbolo y el espíritu que le sirvió de guía para los artistas y los pensadores del siglo XVII francés. El arte, lo bello, consiste esencialmente en la presentación más directa, más pura, más nítida y clara de lo verdadero. Existen en el hombre dos esferas distintas, una del entendimiento y de la razón, de lo general, de lo estable, de lo universal y de lo masivo, de la regla y orden, otra de la sensibilidad, de lo inestable, del cambio, de lo movedizo y del instinto, donde no son posibles la lógica, la moral ni la religión. En el arte literario se efectúa una doble imitación. A la antigüedad clásica, mal conocida y equívocamente interpretada, se le suma la antigüedad cristiana, mal comprendida igualmente, caracterizado por una ausencia de lirismo. En los últimos días de mayo de 1667, un carruaje real salió de París para recibir a un distinguido visitante y conducirlo ante el rey, Gian Lorenzo Bernini, el escultor y arquitecto más grande y genial del siglo. Durante su estancia en París, esculpió un busto de mármol de Luis que llegará a ser una de las obras más importantes del siglo, una unión perfecta de tema y estilo. En la postura de la cabeza, la mirada de los ojos, el remolino de los paños, se expresa la fuerza, la arrogancia y una especie de dinamismo inquieto. El estilo que Bernini ayudó a crear desechó las restricciones tradicionales, exuberante, teatral e intensamente personal. Intentó destruir las fronteras entre el arte y la vida. La escultura barroca solía esforzarse por relatar toda una historia con solo mostrar un momento culminante, característica que señaló gran parte de la obra de Bernini. Bernini perfeccionó innumerables maneras de crear la ilusión de realidad y representar las emociones. Gran parte de la escultura barroca estaba hecha para verse desde un punto de vista único. Mediante este manejo controlado del ambiente de la escultura, no solo intentaba demostrar cómo podía haber visto la escena un espectador, sino también qué sentía un hombre traspasado súbitamente por la luz divina, causando con ello un efecto de teatralidad y de espectáculo. El éxtasis de Santa Teresa representa un nuevo género de arte religioso. La Iglesia desea inflamar las almas de sus hijos, había escrito un cardenal en 1594, y los artistas quisieron hacer que las masas participaran de la experiencia mística de su fe. Fíjense la posición de la escultura. Cada lado se encuentran los cortesanos en balcones, a la manera de un teatro, que observan lo que ocurre en el escenario flanqueado por columnas. La representación del éxtasis religioso, reforzado por la luz que incide de los rayos dorados y que es producto de una que viene de una ventana oculta. Otros artistas lograron la ilusión de que las figuras se movían para salir del altar y dirigirse a la congregación, o que el techo de la iglesia se había roto en pedazos para revelar una multitud de ángeles. Al mismo tiempo, lo que había empezado siendo estrictamente un estilo arquitectónico se convirtió en un orden artístico más general, que abarcaba incluso las artes no visuales de la literatura y la música, siendo el propósito el mismo: abrumar los sentidos y apelar de manera directa a las emociones. La inspiración, el don, las musas. Con todo ello están de acuerdo los racionalistas franceses, pero convencidos de que en todo ejercicio artístico hay un elemento inconsciente que se atiene a normas, como una razón adormecida, pero razón al cabo, y cuyas leyes son tan generales que permiten cierta fantasía. Sin el elemento de la imaginación, el ámbito de lo bello sería enteramente uniforme. La poesía dramática es la única que responde a este concepto de mímesis.
El arte dramático es el arte del gesto y no de la palabra, ajustándose a un fin moral, imitando lo más cerca posible a lo que es verdadero. Los artistas de este siglo entendían por naturaleza la naturaleza humanizada y civilizada, como lo era el Parque de Versalles, donde la razón debe escoger lo moral. Para Jean Chapelain, miembro fundador de la Academia Francesa, el arte verdadero debe crear una ilusión, que no debe distinguir el objeto de su representación artística, sino que solo debe imitarse lo que es bueno, excluyendo así el arte realista. Para este poeta y crítico, encontrar las leyes de la creación poética no hay que apoyarse en la poesía de los antiguos, sino atenerse exclusivamente a la razón. Propongo como fundamento que la imitación en todo poema debe ser tan perfecta que no parezca haber diferencia alguna entre la cosa imitada y la que imita. Este principio de imitación debe llegar a develar todas las ocasiones de la realidad, ya que de esta emana todos los frutos que la poesía puede producir en el oyente. En la Francia, el siglo XVII fue el siglo de la razón. Al escepticismo manierista sucedió un racionalismo de raíz científica, que sentaría las bases de la filosofía moderna y cuya fuerza intelectual, que lo dotaría de unidad y coherencia, provendría de la filosofía de uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos, René Descartes. En su breve ensayo juvenil, Compendium Musicae, Descartes describe la eficacia con que opera la música sobre el espíritu humano mediante el mecanismo acústico y fisiológico en función del cual la música ejerce sus efectos sobre los sentidos y a través de estos sobre el alma. La investigación de Descartes gira en torno a los parámetros del sonido, el ritmo y lo concerniente a los intervalos. A cada tipo de intervalo corresponde determinado efecto que produce en el ámbito de los sentidos y del espíritu. Efecto que va desde el más simple agrado o divertimento hasta las más complejas y matizadas emociones y pasiones. Para Descartes, la relación entre un intervalo determinado y un estado de ánimo es de naturaleza mecánica. No hay ninguna afinidad metafísica entre ambos fenómenos y el placer estético no puede derivarse de la belleza intrínseca de ciertas relaciones numéricas con respecto a otras, como ya afirmaba Zarlino, siguiendo una huella muy antigua. De allí que en la imitación de la verdad vea una misión moralizadora del arte y considere a la razón como su instrumento. En su discurso del método, Descartes intentó encontrar una nueva vía de razonamiento, partiendo de premisas claras y distintas, empezando de cero cuando el camino se desvía, como ocurría en el relativismo manierista, fundamentando así los preceptos para el pensar recto. Partió de la duda como método filosófico, de la que dependía la existencia del individuo. Mi duda soy yo dudando, decir, pensando. Por tanto, pienso, luego existo. Para Descartes, el arte está fuera del conocimiento, por lo que es dudoso, oscuro, dado que, como los estoicos, está convencido de que el único criterio de verdad es la verdad misma, las verdades matemáticas y físicas que se imponen a nuestro juicio. Procedió a considerar todas las cosas de la naturaleza, con excepción del espíritu del hombre, como un mecanismo, reduciendo el mundo físico a lo mero esencial, materia, todo lo que tuviera extensión en el espacio y movimiento, mientras el espíritu o alma es meramente pensamiento. Era un universo frío, formal, geométrico, en el que no se permite que suceda nada al azar. Solo el pensamiento humano era libre, porque solo el espíritu o alma no está gobernado por leyes físicas, dado que no tiene existencia material. Descartes piensa en lo bello, no en lo sublime ni en lo cómico, tampoco en lo feo o en las características en que se encuentran elementos aberrantes. Un objeto es tanto más bello cuanto menos diferentes sean unos de otros sus elementos y cuanta mayor sea la proporción entre ellos, proporción que debe ser aritmética, no geométrica.
Descartes ve cuestiones de grado. Hace falta un cierto esfuerzo para aprender lo bello. Que el objeto bello sea lo verdadero, claro y distinto, revelado por ideas innatas, y que sin embargo quede todavía por desearse, es necesario un más allá además de nuestro dominio sobre el objeto. Lo bello no es exhaustivo, posee un elemento inadmisible, diferente. En la obra de arte hay algo que sobrepasa la aprehensión completa, algo que se halla escondido, algo misterioso. Es allí donde vemos el genio del artista auténtico, que no puede a veces explicarse a sí mismo por completo su obra. Se ve obligado a reconocer que todas las artes tienen como fin el producir placer, procurar una atracción de la sensibilidad, un encanto que no solo ha de producir un placer en sí, sino la concordancia entre la energía y nosotros mismos, lo que debe suscitar las diferentes pasiones. Es una estética de lo bello en la que se identifican los ámbitos diferenciados de lo bello y lo verdadero. Lo bello penetra en las personas con una peculiar facilidad y donde el placer de los sentidos obedece a determinadas leyes y es racional. De allí que la pasión no es la rigurosa separación del alma y el cuerpo, del pensamiento y la extensión o materia, sino el fruto de un desbordamiento. Por otro lado, filósofos jansenistas como Pierre Nicole remarcaron el carácter subjetivo de la belleza. En su Delectus Epigrammaticus afirmó que la subjetividad y disparidad de juicios se debe a que están basados en primeras impresiones, cuyo criterio de lo bello es el placer. Sin embargo, percibe un carácter general en estas impresiones, concluyendo que la razón debe poder superar la arbitrariedad de estos juicios iniciales. A pesar de esta victoria aparentemente monumental de la razón y el orden, había indicios de que el pensamiento cartesiano y el espíritu geométrico no satisfacían a todos. Uno de los opositores más elocuentes a que se deificará la razón era también un hombre de ciencia, el célebre polímata, matemático, físico, filósofo cristiano y escritor Blaise Pascal, quien rechazó la fría perfección del universo de Descartes. Pascal pensaba que Descartes no había dejado lugar para el sentimiento, para las emociones. Lo más maravilloso y conmovedor del hombre no era su razón, sino su conciencia de sí mismo. En sus pensamientos expuso la imposibilidad de describir la belleza, manifestando que el deleite que provoca sí es constatable como un fenómeno universal, dado que el ser humano tiene en su interior un modelo de belleza y le parecerá bello todo cuanto se ajuste a ese modelo. Pascal distingue dos facultades que a primera vista son antagónicas en el alma humana, el pensamiento y la pasión, cuya relación explica así. Únicamente los grandes espíritus son capaces de pasiones grandes, porque su pensamiento siempre está orientado hacia el movimiento y la acción. Los espíritus mediocres son incapaces de tener pasiones, puesto que aman el reposo. El ser humano, que es la más hermosa criatura de Dios, es el ser en quien reside lo bello. Y en la naturaleza, lo bello es aquello que le parece bello al hombre y que se le asemeja. De allí que la belleza es la conveniencia y es también lo agradable. Para un moralista como Nicolas de Malebranche, la belleza se encuentra en el alma, afirmando que deberías saber que en tu alma se encuentra toda la belleza que percibes en el mundo. Baruch Spinoza creía que la belleza no era una cualidad del objeto, sino un efecto del sujeto que lo percibe, manifestando en una carta lo siguiente: no atribuyo a la naturaleza ni belleza ni fealdad, ni orden ni desorden, porque solo remitiéndonos a nuestra imaginación se puede decir que las cosas son bellas o feas, ordenadas o desordenadas. En su compendio poético, el escritor y poeta Pierre de Rosand afirma que la cualidad esencial del poeta es la invención, la creación de acontecimientos, personajes, sentimientos, como creación viva y no como mera imitación. Así, la creación consiste en la asociación y sobre todo en la disociación. Su concepción de la invención es un don natural de una imaginación que concibe las ideas y las formas de todas las cosas, tanto celestes como terrestres, animadas e inanimadas.
para representarlas, describirlas e imitarlas. El poeta solo debe representar la realidad. Así, Nicolas Boileau, en su arte poética, siente la necesidad de invocar la facultad de creación y de invención. Fiel partidario de Descartes, adoraba a la razón y se propuso hacer que la literatura se conformara a sus preceptos, aunque se vio obligado a reconocer una parte de sensibilidad y de fuerza creadora inconsciente y otra de don irreductible a la inteligencia pura, al conocimiento claro y distinto. La primera misión del artista es actuar sobre la sensibilidad del público, provocar placer y sentimiento, aun cuando la meta fundamental es la racionalidad, el intelectualismo en el arte. De allí que la facultad creadora no sea la sensibilidad enriquecida por la inteligencia, sino la inteligencia pura. La filosofía cartesiana, junto a la pervivencia del cientificismo aristotélico, pusieron las bases de una estética basada en la razón y en las normas de la naturaleza, lo que se percibió en los diversos tratados sobre arte de la época.